Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso básico de Revit. Quiero comentarles para empezar que yo voy a estar usando la versión de Revit 2021, pero si ustedes tienen una mayor o una posterior no hay ningún problema. Normalmente las cuestiones básicas de Revit son similares, de hecho algunas avanzadas también. Sí existen algunas versiones, algunas diferencias entre versiones entre los años, pero son muy pocas. Si tienen alguna duda o quieren saber cuáles son, en YouTube aquí existen pues muchos videos donde les dicen específicamente cuáles son las mejoras. Por el momento, por el tema básico, la versión que tengan está bien. Pero bueno, vamos a empezar primero hablando ¿qué es Revit? Revit es un programa de construcción virtual que entra en lo que es la metodología BIM. ¿Qué es la metodología BIM? Bueno, aquí les pongo BIM. Significa Building Information Modeling, es decir, modelos de construcción para la información. ¿Qué es lo que sucede? Es un programa donde ustedes van a estar modelando y generando información. Si ustedes han manejado SketchUp o 3D Max, cuando modelan, pues el objeto no les está diciendo nada, ¿no? Están haciendo volúmenes, geometrías que no les están dando ninguna información en particular, solo lo que se está visualizando y uno le da la interpretación que quiera. Como por ejemplo en CAD, pues una línea es una línea, pero yo ya le estoy dando una interpretación de que es un muro. Acá en Revit, el objeto o lo que estemos modelando es una cosa en sí. Por ejemplo, si yo voy a querer hacer un muro, no voy a dibujar dos líneas, ¿no? Voy a poner un objeto que es un muro y ese muro me está dando información. Información que yo voy a poder usar para lo que yo necesite, ya sea cuantificaciones, medidas, etcétera. Lo iremos viendo más adelante. Entonces, ¿para qué nos sirve esta metodología BIM? Se les comenta o se les llama esta metodología BIM a través de sus dimensiones. Se le llaman dimensiones a esta evolución del proceso del diseño. Entonces, tenemos 7 dimensiones, donde empezamos pues como en cualquier proyecto, documentación, planos, líneas, imágenes, etc. Esta información en la dimensión 3D pues ya se pasa a lo que es una documentación gráfica, generar geometrías, visualizaciones y lo que más nos importa del BIM, no digo que las otras dos no sean importantes, son del 4D al 7D, es decir, lo que cada D, o sea 4, 5, 6, 7 tiene su función. Programación, control de costos, sustentabilidad, gestión de operaciones. No me voy a ir al fondo, simplemente lo voy a reducir en que cada dimensión nos da una función específica. Pero aunque sea algo que hagamos siempre en la arquitectura, la diferencia es que yo teniendo un modelo de información, yo puedo sacar esta información para la programación, para el control de costos, para la sustentabilidad, con un modelo que yo ya generé. Es decir, yo no necesito mandarlo a otro programa, bueno, tal vez sí, pero ya no necesito volverlo a modelar desde cero, sino que desde este modelo yo puedo sacar información para programar. Por ejemplo, de Revit lo puedo mandar a Navisworks. Control de costos, por ejemplo, de Revit, si mi modelo ya me está dando información, puedo sacar cuantificaciones, puedo hacer operaciones. Se pueden hacer en Revit análisis energéticos, análisis solares, etc. Entonces, este es el beneficio de la metodología BIM. Yo con un solo trabajo, por decirlo de alguna manera, puedo sacar toda la información. No necesito como volver a cuantificar, porque por ejemplo, ¿qué sucede cuando estamos en CAD? En CAD hacemos nuestro plano, pero si se tiene que sacar un modelo tridimensional, pues hay que mandarlo a 3D Max, dimensionarlo a SketchUp y pues sí me baso en los planos, pero es hacer o empezar de cero otra vez. O si necesito sacar costos, pues necesita el que se encarga de los costos medir en los planos, y ir sacando sus dimensiones. Acá ya con unos simples movimientos la información te lo da. Eso ya son temas un poco más avanzados, pero está padre pues saber qué son los beneficios que nos da el programa. No solo es modelar en 3D, ¿no? Sino tiene una información más allá que nos puede beneficiar. Ya son temas más avanzados. Ahorita por el tema básico nos vamos a quedar en lo que sería el 2D y el 3D. Vamos a cerrar esto. Ahora, importante.
¿Cómo abrimos nuestro programa? Le voy a dar doble clic. Ya lo tengo instalado. Pueden bajarlo si son estudiantes, hacer una cuenta de estudiantes en Autodesk y les dan licencia por 1 año. Si no, pues se paga la licencia, o pues si ya son más pros o le saben cómo, pues hay quien se les craquea la licencia. Yo no lo recomendaría, pero pues esta es opción, ¿no? Abrimos Revit. Si se fijan, pues de qué tanto va a tardar que abra, depende de la velocidad de su computadora. Les recomiendo una computadora que tenga una buena tarjeta gráfica y así como memoria RAM. Cuando abrimos nuestro programa, pues nos aparece esta primera pantalla. Entonces, en nuestro lado izquierdo tenemos una banda gris donde tenemos estas dos opciones, Models y Families. Y en esta pantalla grande, primera blanca, pues nos van a aparecer nuestros archivos recientes abiertos, ya sea en modelos o en familias, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo varios proyectos que ya estuve trabajando, que son mis accesos directos, por decirlo así, o las familias donde se estuvieron trabajando. ¿Qué son modelos y qué son familias? Bueno, comparándolo un poquito con CAD, si manejan CAD, un modelo es tu archivo general y una familia sería un bloque. Ahora, si no manejan AutoCAD, pues el modelo es tu archivo completo, tu proyecto, y la familia son aquellos componentes que en conjunto forman tu proyecto. Para explicarlo un poco mejor, lo voy a poner aquí. ¿Qué nos compone Revit? Revit nos compone de diferentes elementos. Nuestros elementos de modelo, que son las familias, que son nuestros elementos, muros, pilares, ventanas, puertas, suelos. Lo iremos viendo más adelante. Elementos de anotación, cotas, textos, etiquetas, elementos de referencia. Todos estos son familias, pero hay dos tipos de familias. Hay familias externas, como los elementos de modelo, que se pueden traer desde afuera e insertar en el archivo, y hay familias nativas del programa, como lo que son los niveles, las rejillas, algunos muros. Lo iré repitiendo mientras avancemos, pero lo voy explicando aquí de una vez, ¿no? Entonces, estos son los elementos que vamos a encontrar dentro de nuestro programa. Ahora, al igual que en AutoCAD, le vamos a dar prioridad a ciertas cosas, que lo vamos a ver en las jerarquías de Revit. Ahorita me regreso a vamos a ver el programa. ¿Cómo iniciamos un proyecto? Bueno, ya conociendo la diferencia entre modelos y familias, para abrir un nuevo proyecto, aquí en nuestro lado izquierdo, donde dice New, le vamos a dar clic. Y me aparece proyecto nuevo y me está pidiendo un archivo template o un archivo plantilla. Me voy a estar comparando con CAD porque pues si ya lo saben manejar, les va a ayudar mucho. Bueno, a familiarizarse porque son como de la misma casa, tienen muchas cosas muy similares. Entonces, ¿qué es un template o una plantilla? Es una base que ya trae información, es un archivo base que ya trae información. En AutoCAD sí existen las plantillas, pero normalmente como le damos enter y clic, ni nos damos cuenta, ¿no? Pero aquí sí nos lo está pidiendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos da información? El tipo de medidas que vamos a usar. Por ejemplo, aquí nos dice la imperial y el tipo de construcción. Tipo de plantilla que necesitamos. Lo padre de Revit es que podemos utilizar las 3 disciplinas en el programa, es decir, la construcción, arquitectura, estructura y sistemas de instalaciones. Lo podemos ver los mismos archivos en las 3 y el de construcción, que es en el de construcción. Si le queremos dar prioridad a alguno, vamos a usar las plantillas que queramos utilizar. Por ejemplo, si yo me meto en una plantilla estructural, pues me va a dar prioridad a todo lo que es la estructura de un proyecto. Si voy a usar sistemas o instalaciones, mi plantilla va a tener prioridad en las instalaciones. Y pues normalmente nosotros, bueno, yo soy arquitecta, si nosotros somos arquitectos, pues vamos a utilizar la arquitectura o la construcción, ¿no? Es decir, vamos a poder usar o ver todo. Y aquí, pues por ejemplo, en México, pues tenemos
el sistema métrico, normalmente el imperial solo es como para instalaciones o ya en Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Entonces yo le voy a dar clic en mi template métrico de construcción. Y aquí abajo me dice crear un nuevo proyecto, un proyecto de template. Es decir, yo puedo crear mi propia plantilla y guardarla. Pero en este caso, pues vamos a empezar con nuestro proyecto. Le voy a dar OK. Está pensando y por mientras, pues vamos viendo cómo está nuestro programa, ¿no? Se fijan, pues nos recuerda, digo, esto es blanco, a diferencia de AutoCAD, pero se parece mucho, ¿no? Tenemos la parte superior nuestras pestañas con la diferente información para modificarlas. Tenemos nuestra área de trabajo, donde vemos aquí esta, y tenemos dos cuadros, el que es el cuadro propiedades y el navegador del proyecto. Estos dos cuadros son súper importantes. Siempre hay que tenerlos abiertos, los podemos tener como tal Revit, lo podemos jalar y abrir uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Si tienen dos pantallas, pueden quitarlas de aquí, ponerla en otra pantalla para que tengan más espacio de nuestra vista. Por ejemplo, yo voy a mover ahorita el navegador de proyectos, por ejemplo, aquí ya lo saqué. Ahí. Listo. Y ya me hizo esto más grande. Se puede andar navegando por allá, lo podría poner aquí, que agarre. Bueno, no se deja. Bueno, aquí ya me quedo aquí arriba, no me gusta. Pero esta es la opción. O lo podemos dejar como que me lo ponga en dos pestañas. Y bueno, me voy a realizar. Podemos ver, a diferencia en CAD, donde vemos que nos dice dibujo y cosas aquí nuestras pestañas se van a dividir por disciplina. Nuestra disciplina principal pues es la de arquitectura. Entonces, aquí estoy en mi disciplina de arquitectura. Y luego me la subdivide. Tenemos el área de construcción, build, donde vamos a encontrar aquellos elementos pues para hacer un modelo, ¿no? Desde aquí al principio estamos viendo que son elementos y no líneas, es decir, muros, puertas, ventanas, componentes, columnas, techos, cielos rasos o plafones, pisos, etc. Tenemos una subcategoría de circulaciones, una subcategoría de modelos, una subcategoría de modelos y áreas, de aperturas, de datos y planos de trabajo. Si me voy a la pestaña de estructura, pues vamos a ver sobre temas de estructura, ¿no? Vigas, muros estructurales, columnas, armaduras, cimentaciones, etc. Acero son uniones. Es también para el tema de estructura. Sistemas, pues vemos aire, luz, el eléctrico, el drenaje, sanitarios, etc. Y después tenemos pestañas que vemos en diversos programas, no solo en estos, lo que es insertar, cuando queremos insertar o linkear archivos de de otros guardados o de nuestro mismo programa. Por ejemplo, aquí tenemos de Revit, podemos meter PDFs, podemos meter imágenes, podemos meter CADs, podemos meter topografías. Tenemos la pestaña de información anotativas, donde vamos a ver las cotas, donde vamos a ver etiquetas, textos, leyendas, etc. De analizar es ya para los temas de análisis energéticos o de iluminación. Estos son temas más avanzados. Maintenance Site son hacer masas o topografías. De cierta manera, el colaborativo, algo padre del programa es que puedes usar un mismo archivo y comunicarte con otras personas teniendo un archivo central. Entonces todos trabajan en un mismo archivo, ¿no? Temas más avanzados. Vista, donde vamos a ver cómo hacer secciones, el 3D, llamados de detalle, etc. El Manage, donde podemos ver el tema de unidades, configuraciones de línea, configuraciones del norte, etc. Y me voy a pasar al de modificar, la última pestaña de modificar, donde vamos a tener nuestras herramientas, un poquito como las vemos en AutoCAD, lo que es mover, cortar, copiar, espejo, fillet, mirror, scale, alinear, etc.
Algunas son un poquito diferentes, pero si ya traen manera de AutoCAD, se les va a hacer muy familiar. Cambian un poquito los comandos, pero pues es cosa de acostumbrarse. En la parte de hasta arriba tenemos nuestros accesos directos. Esto es para medir las cotas, llamadas a detalle, textos 3D, secciones. Este que tenemos aquí es muy importante, nos va a cambiar el grosor de la línea de visualización. Ahorita que empecemos a modelar lo vemos. Y en nuestra área de trabajo, si ustedes tienen su área de trabajo, van a encontrar estas circulitos que son nuestras vistas de alzado. Aquí abajo tenemos herramientas de visualización, lo vemos más adelante, y pues la información del programa. Ahora, ¿qué es importante o muy importante antes de empezar nada? Nuestra tabla de propiedades, siempre con lo que tengamos aquí o estemos seleccionando, nos va a dar una información. Es decir, ya estamos empezando a utilizar la I de BIM. El programa nos está dando información, por ejemplo. Me voy a ir a lo que son las jerarquías. Tenemos dos tipos de jerarquías, los que son por vistas y tipos de modelo. Ahorita por el tema de vistas, se fijan, ejemplo de vistas, categoría vistas. Nuestras vistas son, vamos a por acá, estas. Me voy al navegador de proyecto, aquí abajo. Si fijan, dice vistas, views, y tenemos vistas en planta, vistas de techo reflejado, vistas de alzado, o sea, ya nos los da por default, y otras categorías más. Entonces, si se fijan, mi nivel 1 está en negrito y yo aquí en mi Revit tengo abierto el nivel 1. Entonces, me está diciendo el programa que yo estoy trabajando en mi nivel 1. Si yo le doy doble clic a nivel 2, me abre otra pestaña. ¿Se fijan? Me abre otra pestaña. Es decir, me abrió otra vista. Esto es una vista. Y aquí me hizo negrito el nivel 2. Es decir, estoy trabajando en la vista del nivel 2. Si me voy a cambiar a esta pestaña, cambia el nivel 1. Entonces, esas son las vistas. Todas son vistas. Por ejemplo, la vista, todo lo que yo abra, por ejemplo, voy a abrir las de elevaciones, la oeste. Si yo le abro, me abre otra pestaña y me está dando información, ¿no? Entonces, esta es una vista de alzado, una vista de techo reflejado. Y, por ejemplo, voy a abrir una vista de techo reflejado. Aunque se sigue viendo en planta, no es lo mismo que una vista. Les voy a dejar estas dos. Si se fijan aquí en la parte de arriba, en la pestaña, me da un dibujito diferente, ¿no? Este dibujito está como sin relleno y este sí tiene relleno. Entonces, me está dando una información tanto aquí como en mi tabla de propiedades. Se fijan, en mi tabla de propiedades aquí me está diciendo que es una vista de techo reflejado. O sea, desde un principio ya me está dando información. Luego voy a cambiar el nivel. Está diciendo que es una vista de planta. Entonces, si llegan a tener este conflicto y no saben por qué no se ve algo o una situación así, fíjense en su tabla de propiedades qué información les está dando a la vista. Pero, por ejemplo, si yo selecciono este circulito, en mi tabla de propiedades me está diciendo que es una elevación, es una vista de elevación, ¿no? Y me está dando la información de qué escala está, qué nivel de visualización, entre otras cosas. Entonces, dos herramientas súper importantes al momento de trabajar. Voy a cerrar esto. Por ejemplo, aquí si me regreso a la escala de jerarquías, pues después de las vistas nos está diciendo categorías vistas, es decir, si son planos de planta, planos de techo, planos de elevación. Luego familia, es decir, aquí me dice for plant y yo aquí puedo crear otro tipo de familias, ¿no? Si es una familia de vista de planta, pero arquitectónica, estructural, albañilería, esos serían los diferentes tipos de familia. Y por ejemplo, ya aquí nomás nos dice cotas, tipo de tipos, pues son cotas ya, medidas y planta baja ejemplar, es decir, el nombre, ¿no? Entonces mi ejemplar es que es una vista de planta que se llama nivel 1. Esas serían mis vistas. Ahora, ¿cómo funciona Revit o la parte del modelo? Antes de explicar bien los muros, pues les comentaba que existen jerarquías. Entonces, eso es en la parte notativa. En la parte del modelo, pues tenemos
que las jerarquías de Revit se divide por disciplina, categoría, familia, tipo y el ejemplar. Aquí nos pone el ejemplo de una columna, que creo que es el que les voy a usar aquí. Por ejemplo, déjenme, bueno, voy y vengo con este cuadro. Tenemos disciplina, ¿no? Ya vimos en las pestañas que esta es arquitectura, estructura o sistemas. Entonces nos vamos a ir a la disciplina de arquitectura. Si se fijan, arquitectura y estructura, en las dos tengo columna. Aquí tengo columna y aquí tengo columna. Siguiente. Categoría. ¿Qué categorías tengo? Tengo una categorías de muros, de puertas, de ventanas, de columnas. Es decir, estas son mis categorías. ¿Yo qué puedo poner? Familias. ¿En qué se subdividen estas categorías? Por ejemplo, muros. ¿Qué tipos de muros puedo tener? Pues puedo tener muros arquitectónicos o muros estructurales. Puedo tener muros arquitectónicos que son de tabla roca, que son de block, que son de ladrillo, que son de cristal. Puedo tener, en el caso de las columnas, pues puedo tener columnas circulares, cuadradas o rectangulares. Esas serían mis familias, ¿no? Entonces yo le voy a dar clic aquí. Fijan, en mi tabla de propiedades me está dando columnas de acero. En este caso no tengo columnas de concreto, entonces no me va a servir este ejemplo. Me voy a ir entonces a los muros. Entonces, si yo le doy clic a los muros, aquí se me perdió mi cuadro de propiedades, lo cerré. Permítanme un momento a regresarlo. Aprovechando, si se les pierde, váyanse a la pestaña de vistas, el interfaz de usuario, le dan clic y aquí pueden ver pues lo que podemos tener prendido o apagado en la visualización. Le doy palomita en propiedades y ya me regresa mi tabla. Entonces me voy a arquitectura, muros, le voy a dar clic. Aquí en mi tabla de propiedades me aparece un muro básico de 200 milímetros. Entonces le voy a dar clic a la pestaña y me está dando la información de todas las diferentes familias de muros que ya vienen precargadas en el programa. Muro genérico de 20 milímetros, muro genérico de 225, de concreto, muros cortina, muros compuestos, diferentes medidas, ¿no? Y lo padre de esto es que yo puedo crear mis propios muros. Pero bueno, por ejemplo, entonces estamos regresando a la tablita. Disciplina, arquitectura, categoría muros en este caso. Y familia, pues es un muro genérico de 200 milímetros. Es un muro genérico. Tipo de 200 milímetros. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un muro genérico de 25, de 250, de 300, ¿sale? Y el ejemplar, pues es aquel elemento que vamos a modelar. En este caso, muros rápido. Voy a hacer un muro. Voy a dar clic aquí y clic aquí. Y este es mi elemento. ¿No? Este es mi muro genérico. Si lo selecciono, mi muro genérico de 200 milímetros. Pero yo puedo hacer, le voy a dar clic aquí, le voy a dar clic en propiedades, buscar mi genérico de 300 milímetros. Es decir, este es mi tipo. Y tengo dos muros genéricos. Esto es prácticamente el funcionamiento de Revit. Ahora, lo padre de Revit es que, si se fijan, yo hice mi muro y me está dando unas cotas temporales de color azul que se acercan al elemento más próximo y me da una dimensión. Pero me está dando una medida muy grande, es decir, no cambié las unidades. Normalmente las unidades en Revit, en el primer archivo, te lo da en milímetros, entonces hay que cambiarlo a metros, que es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a usar. Para cambiar las unidades le vamos a dar en la tecla U, N, Enter, y sin darle Enter, es decir, lo padre de Revit también es que no hay que darle Enter a los comandos. Entonces UN y me aparece este cuadro de unidades de proyecto y solo hay que cambiar aquí donde dice longitud. Si fijan está en milímetro, la cambiamos, le voy a dar clic aquí en donde está el número y lo voy a cambiar a metros y que me lo redondee a 2 decimales, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a estar viendo. Le voy a dar OK, OK
Y si lo muevo, fíjense, ya me dice que mi muro mide 18,300. Cuando yo selecciono un elemento en Revit se pone en color azul. Y si fijan, siempre en las propiedades me está dando información de mi objeto. Entonces yo lo puedo mover, lo puedo arrastrar. Ok, si fijan, si me acerco, lo selecciono y me vuelvo a acercar, me aparece el dibujito del comando de mover. No le estoy escribiendo nada en el teclado, ¿no? Automáticamente como capta que quiero moverlo, entonces yo sí le doy clic y lo empiezo a arrastrar. Solito se mueve, ¿no? Es como el comando por default que te da el programa. Fijan, me da como líneas guía de aproximación para que estén alineadas. Me da estas cotas temporales. Yo puedo cambiar la información manualmente. Por ejemplo, si le voy a dar clic, yo quiero que estén a 5 metros de diferencia, actual. Solito se va a mover. Así se fijan, yo ahorita lo dibujé en una vista de planta, pero si me voy a una vista de alzado, voy a abrir este alzado, aquí está mi muro, ¿sale? Y si abro una vista de 3D, aquí en la casita, aquí en la parte de arriba en la casita, le voy a dar clic, me va a abrir una vista de 3D. Aquí está mi muro, es decir, yo hice un dibujo en planta y me está dando alzado y 3D al mismo tiempo. Yo no tuve que hacer otro dibujo y lo estoy moviendo. Ahora existe una función bien sencilla. Si fijan, aquí arriba tengo mis 3 pestañas abiertas. Si quiero ver las 3 vistas al mismo tiempo, con WT en el teclado, puedo ver mis 3 imágenes al mismo tiempo. Entonces, aquí tengo mi 3D, mi alzado y mi vista en planta. ¿Para qué quiero esto yo? Pues bueno, lo que les quiero enseñar es que si yo selecciono uno, es que le estoy tratando de hacer zoom. Si yo selecciono mi elemento en cualquier vista, se va a ver en las 3. Y cualquier modificación que yo haga en un elemento se va a ver reflejado en los 3. ¿Por qué? Porque como les comentaba, estamos hablando de un modelo de construcción, donde este modelo me está dando información y se está volviendo un objeto, pues no quiero llamarlo inteligente, pero es un objeto que está relacionado a todo lo que estoy haciendo. No estoy haciendo las cosas por separado, todo está en conjunto. Y por ejemplo, en este caso el muro, si yo lo selecciono, en mi tabla de propiedades me está dando esta información. Aquí podemos ver que me está diciendo en cuál es su nivel base, cuál es su altura, en este caso no está conectada porque no le hice ninguna relación, pero mide 5.3 metros. Si yo quiero que mida 4 metros, le puedo cambiar aquí y ya se me cambió. Me está dando, me voy a ir más para abajo. Aquí más abajo me está diciendo las dimensiones, me está dando su longitud, su área, su volumen y otras fases de construcción. Esto ya es temas de demoliciones y cosas así. Entonces, esta es una pequeña introducción al programa para que vean sus elementos, cómo funcionan, vistas y la cuestión de jerarquías y elementos que lo conforman. Les agradezco haber visto este primer video. Continuaremos en los siguientes para empezar a explicar cómo se empieza a modelar y cómo empezar a hacer un proyecto. Si les gustó, denle like y síganme. Muchas gracias. Hasta el siguiente video.